familia? Volvemos a estar otra vez en un nuevo directo aquí en Caja Pandora y otra vez con Sol Ainsa. Buenas noches, Sol. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Pues nada, hoy tenemos una noche bastante buena. Seres sin almas, clones, arcontes. Bueno, brutal, ¿eh? O sea, para mí esto es dar una información brutal. Sol, vamos si quieres un momento a repasar los eventos y ya digo desde aquí que la gente que esté viendo el vídeo en diferido, que lo corra un poquito para adelante si no le interesa estos minutos de eventos que tiene Sol, pero son imprescindibles para que las personas sepan dónde acudir. Aquí abajo ya veis que tenéis secretaria@solainsa y la página de Sol para los que queráis entrar y entender de que van a haber una serie de actividades. Antes de empezar de las que yo conozco, ¿tú tienes alguna que no sepa yo de fin de semana o de estas próximas semanas que sean de tus online o físicos de tu escuela? Pues espérate, porque es que ahora mismo, hijo mío, me ha pillado fuera de juego. Ya sí. A ver, Voy si quieres empezando con lo que ya sé. no, sí, vamos a ver. Presencial tenemos el 17 de abril, que es domingo, uno de psicoemoción, que es para trabajar las emociones y quitar esos patrones y todo eso que nos dificulta. Y luego otro de metamórfico, que sería el 23-24 de abril también. Y luego ya online, que eso es lo que más normalmente nos piden, uno de registros acásicos el 9 de abril y el 24, limpiezas y protecciones energéticas, serían dos partes, una lo vamos a hacer el 24 y otro sería en mayo. Muy bien, pues vamos primero, si quieres, a decir este primer congreso de la dimensión humana. Ahí tenéis la web, ¿no? Que sale Solainsa, que es el 7 de mayo. Este os lo anunciamos por si queréis ir. No sabemos si será del todo seguro porque se ha apuntado poca gente, pero por eso estamos también animando que si queréis en Zaragoza, para 7 de mayo tenéis estos ponentes muy especiales que ya conoceréis vosotros, algunos de ellos. Y bueno, Sol está como de Caja de Pandora principal, por decirlo de alguna manera, por visualizaciones. No sé si quieres comentar algo, Sol, de este congreso. A ver, es un congreso de exopolítica y la verdad es que vamos a hablar de temas muy interesantes. El que yo llevo es el de cómo salir de la rueda del karma. Entonces, a ver, lógicamente nos gustaría que nos acompañarais porque además se va a hacer también mesa redonda, que sí va a haber opción de preguntas y vamos a responder tanto los que estamos por la tarde como los que están por la mañana, vamos a responder a todas las preguntas de las personas que vengan, ¿no? Entonces va a ser como mucho más dinámico. Entonces, bueno, pues ahí está, la información la tenéis si os metéis en internet y les podéis encontrar. Luego tenemos esta de aquí, el tercer Congreso Internacional de Contactados en Guadalajara, del CIPCAT 2016, 8 y 10 de julio. Este es anterior a los talleres de México. O sea, es decir, la gente que os vais a apuntar a los talleres de México, que sepáis que ella va para este congreso y a continuación de ahí hemos creado los talleres para que se pueda la gente de México aprovechar. Esto concretamente es en Guadalajara, pero si queremos hablamos un momento rápidamente también de que están los 4 talleres en Querétaro, México, y aquí sí que está vamos a decir, el taller Estrella de Sol, el ISI se llama. Sí, ¿cómo lo dices tú, Sol? ISIR. ISIR. Pues este ISIR es un resumen de los 30 años de terapias de Sol en un mismo sistema y aquí podéis encontrar lo máximo. Luego tenemos el de activación del sistema pineal y la glándula. Luego seguimos, desde aquí ya no lo veo. Bueno, el de abajo veo que es el de los implantes, que ese yo creo que es el que tiene para la gente que va al congreso, yo creo que bueno, imprescindible, ¿no? Para la gente que realmente quiera quitarse chips o aprender a quitarlos, que es lo que se va a dar son las bases de aprender a quitarlos. Y me falta el otro, el este de rosa, es que no lo leo bien aquí. ¿Qué es lo que... Este es cómo activar el ADN, las 12 hebras del ADN, a través de mantras, es cantando los nombres de mantralizando los discos solares. Cada disco solar tiene una frecuencia y conecta directamente con uno de nuestros 12 chakras, bueno, 13, y de las 12 hebras de nuestro ADN. Es un trabajo muy bonito porque además los cambios que se dan son como muy llamativos. Y entonces, bueno, es como un poquito más dinámico y más lúdico que los otros, ¿no? Los otros son más contundentes. El de los implantes, en realidad, hago dos tipos de talleres. Uno como terapeuta para quitarlos y otro, que va a ser el que voy a hacer aquí porque son menos horas, son 4 horas, 5 horas,
que es mediante un trabajo de inducción de hipnosis ericksoniana, induciendo a la persona para que pueda identificarlos y quitárselos, ¿vale? Sería porque tiene que ser un poquito más rápido. Y luego la técnica ISIR en realidad implica toda la parte que yo ya tengo, o sea, que yo he hecho durante este tiempo, más el TCR, que es un trabajo a través de nuestro sistema de canales electromagnético, y ahí, bueno, pues es algo un poquito más complejo, que es nuevo, y que eso sí que, bueno, pues por eso es una técnica nueva, ¿no? Son cosas que no se han explicado en otro tiempo, porque es trabajar eso con nuestros... Y no es la medicina china ni nada parecido, ¿vale? Es otro tipo de tema, y la verdad es que el funcionamiento es maravilloso, o sea, los resultados son muy buenos. Bueno, también tenemos ya la Ruta María Magdalena, últimas plazas para el que se quiera apuntar, del 25 al 7 o del 31 al 7. Bueno, ahí finaliza, ¿no? O sea, es decir, que si queréis a finales de julio, últimas plazas, Ruta María Magdalena, lo digo porque una vez que esté el autocar lleno, desde Barcelona al sur de Francia, se inicia este viaje y será, bueno, muy especial porque la Ruta María Magdalena lo es. Luego pasaríamos ya, si queréis, en septiembre del 16 al 23 al viaje a Grecia, que bueno, es la cuna, ¿no?, de la cultura en Occidente, con lo cual también tiene sus puntos buenos. Y también recordad que tendréis el de Egipto, básicamente en épocas otra vez navideñas, de fin de año, de pasar en el río Nilo, pues esa fiesta de fin de año, rodeado de esos templos y esas pirámides, con esa cultura también, que sería la más antigua de Oriente, junto con Sumeria. No sé si quieres complementar algo de alguno de los viajes, Sol. En principio, ya el otro día comentamos por qué no de elegir estos lugares y cuál es la intención, ¿no? Sí que en otro de los vídeos que hagamos ampliaré el tema de los misterios eleusinos, que creo que es algo importante dentro de lo que representa el camino iniciático, y que será uno de los trabajos que haremos, ¿no? Pero eso en otro vídeo lo incluimos. Perfecto. Bueno, pues aquí saludo a Artanis, que está llevando el chat, que ya tenemos más de 300 personas en directo. Quiero deciros que Sol va a dar una ponencia, no se hacen preguntas hasta que la ponencia se termina. No voy a coger preguntas antes, chicos, porque vamos a estar primero escuchando lo que dice Sol, porque a lo mejor las preguntas que ustedes hacen ya quedan respondidas al final del vídeo. Entonces, cuando ya terminemos la ponencia, daremos paso al momento de las preguntas, sobre todo que sean preguntas buenas que todo el mundo pueda aprender, no preguntas personales, sino preguntas sobre la charla y sobre el crecimiento grupal, no individual. Eso sí que lo pediría. Y estaros atentos porque hoy vienen curvas. Vamos a dar paso a Sol con esta ponencia. Bueno, gracias, Luis. Vamos a ver, hoy vamos a hablar de todo lo que no tiene alma. Curiosamente, hemos unido lo que son los portales orgánicos o seres sin alma, los clones, que no la tienen, y los arcontes, que tampoco la tienen, ¿no? Hemos elegido este tema porque creo que es bastante controvertido, ¿no? Y que además ya tuvimos preguntas el otro día, en el vídeo anterior, en la charla anterior, y además creo que es muy importante que empecemos también a identificar todo esto, ¿no? Voy a empezar por los portales orgánicos o seres sin alma, y voy a dejar los arcontes para el final, ya que son los que más se conocen. Vamos a dejarlos para el final, como punto de cierre, y luego ya vendrían todas las preguntas. Vamos a ver qué es esto de los portales. Es curioso que estos conceptos, tanto de portal orgánico como de arconte, ya en la línea gnóstica nos lo explicaban los antiguos. No es un concepto nuevo lo de que seres sin alma estén conviviendo con nosotros. Y sí, conviviendo con nosotros. Por lo menos lo que son los portales orgánicos. Los clones también, y los arcontes van y vienen. ¿Qué es un portal orgánico o un ser sin alma? Pensamos que, lógicamente, para poder evolucionar tenemos que ser seres almados que, bueno, pues eligen un vehículo y a través del vehículo poder estar en este plano y avanzar, ¿no? Experimentar, crecer y avanzar. Bien, sí, es cierto. Pero también hay seres sin alma que están individualizadas, que están haciendo el mismo o parecido proceso al nuestro. La evolución tiene dos vías. Una es la de las almas individualizadas, que desde origen, bueno, pues seguimos ese camino, y otra es la de las almas grupales, como por ejemplo los minerales, vegetales y animales,
que también siguen su proceso de evolución. De manera que cuando un mineral avanza en su evolución, en su estructura energética, pasa a vegetal y de vegetal pasa a animal. ¿Qué pasa con el animal? Los animales pueden, y de hecho lo hacen, luego avanzar en su evolución hacia el humano, en otros lugares hacia las otras razas que correspondan, ¿vale? Pero, ¿qué es previo para que esto se dé? Pues precisamente que puedan esa parte de ese ser individualizarse del alma grupal, al igual que todos nosotros en su momento nos individualizamos de la fuente, ¿no? Nosotros al principio era una fuente, era una conciencia, un ser que no sabemos delimitar ni qué palabra ponerle, por eso le llamamos fuente primaria, origen, y de ahí fuimos como si fuéramos gotitas, ¿no? Nos fuimos desmembrando de él y pudimos bueno, pues evolucionar como individuos. Bien, dentro de este proceso hay una parte que no se desmembró, es decir, una parte que sí se desmembró desde el principio, pero que luego siguió un proceso de evolución como conciencia grupal. Bien, y esto es de donde luego salieron, pues esto como digo, los minerales, los vegetales y los animales, es decir, su proceso de evolución. ¿Qué pasa? ¿Por qué explico esto? Pues porque a los que llamamos portales orgánicos pertenecerían a este grupo de alma grupal. De manera que no tienen un alma individualizada, al igual que los animales no, y sin embargo pueden pueden integrar toda una serie de experiencias y llegarán a dónde, ahora veremos. Para los que digan que, bueno, ¿cómo que los animales no tienen alma? No estoy diciendo eso, estoy diciendo que tienen un alma grupal. Y conforme ellos van avanzando y evolucionando, se pueden individualizar. De forma que hay razas, ya que lo que son los mamíferos, por ejemplo, que sí tienen esta capacidad de ser almas individualizadas dentro de un cuerpo, de un vehículo físico. Por ejemplo, ¿cuáles serían los más avanzados dentro de los mismos mamíferos? Pues, por ejemplo, el lobo, el elefante, el caballo, el perro, el gato, luego también tenemos el delfín, la ballena, o sea, hay una serie de animales que están a punto ya de dar el salto humano y podrán hacerlo en la siguiente vida. Habrá una vida intermedia en la que algunas veces pasarían no como portal orgánico, sino como, por ejemplo, personas de evolución sencilla, pues que se dedican a sus labores sencillas, a su vida, inclusive muchos, como he dicho en algunos otros vídeos, ¿no? Los niños Down, que yo he estado con ellos trabajando, porque soy profesora de educación especial, algunos de ellos también pertenecen a este grupo, es decir, están dando ese salto. Por eso son niños tan especiales, tan sensibles, tan cariñosos, tan apegados a su familia y que, bueno, intentan siempre por donde van dar mucha luz. Pues este sería un poquito lo que sería ese paso, ¿no? Entonces, el principio de la creación de estas almas grupales es esto, el paso de ese plano 2D que se dice a nuestro plano de 3D o de conciencia individualizada. Pero claro, ¿qué ha pasado? Pues que en un momento puntual hubo una especie de quiebre o de interés por parte de determinadas conciencias, psiques, no conciencias, porque no hay conciencias, son psiques, mentes, que utilizaron esta forma de evolución para intereses personales. Y aquí entramos en el portal orgánico o ser sin alma. ¿Qué identificaría un portal orgánico? Bueno, son personas que se mimetizan con el ambiente, con las emociones de los demás. No tienen conexión con la capacidad de sentir, con el amor, pero desde que nacen. Son personas que son muy mentales y que parecen que realmente no sienten. Solamente sienten cuando algo les afecta a ellos directamente. Es decir, que le hagas algo. Pero lo que es el concepto de amar no lo tienen integrado porque no tienen esta capacidad. La capacidad de amar, la capacidad de tener conciencia variada al alma. Y como digo, estos seres no tienen alma. Entonces, al carecer de ella, tampoco podemos pretender que den más de sí de lo que pueden, porque no tienen esta capacidad. Esto pasa también en algunas razas extraterrestres, por ejemplo, en los famosos reptilianos draconianos. Ellos trabajan desde un plano de supervivencia y un plano de psique, pero la parte emocional no la tienen desarrollada, no se les puede pedir que tengan conciencia. ¿El qué? El audio vuelve a hacer... No me lo puedo creer. Sí, me están avisando por aquí por el chat. Dice, se está escuchando otra vez
Rarito, rarito. La imagen perfecta, ¿eh? Por eso, la imagen de coña. Habla ahora, a ver si se ha ido ya el cortocircuito ese. A ver, ¿se ha ido ya? ¿Qué va? Pues habrá que entrar y salir y mientras yo voy haciendo un trabajito. Voy y vengo. Bien, pues ya vuelvo y continúo con lo que estaba diciendo. No se te escucha bien todavía, Sol. Sí. Esto ya no es normal, no me dejan explicar el tema. No A se, ver, así. se ve congelada la imagen. No me lo puedo creer, esto sí que ya no es normal. Ahora ya, se te escucha bien. Ya, perfecto, ¿no? Bien. Perfecto. Continuamos. Entonces, lo de la tecnología últimamente no está a nuestro favor. Vamos a tener que hacer algo. Sí. Antes de empezar. Bien. Bueno, pues se puede decir, como decía, que estas personas que carecen de esta capacidad, ¿vale? En su genética ya lo tienen integrado. Esta incapacidad, podríamos decir, sí, ¿no? De percibir o de captar las emociones, ¿no? Entonces, lo que sí saben hacer muy bien, pero que muy bien, es aparentar que sienten, es decir, decía al principio que se mimetizaban con el entorno, por lo tanto saben perfectamente aparentar lo que en ese momento se necesita, es decir, son personas que si tú necesitas que te protejan, te protegerán, si tú necesitas que te ayuden en lo que sea, lo harán. Pero cuidado, porque también este tipo de seres, precisamente por quien está detrás de ellos, es decir, quien maneja o quien manipula esta mente grupal, está también siendo condicionada para generar una serie de emociones, no siempre precisamente agradables. Es decir, gestionar en nosotros que se desarrolle pues, la rabia, el odio, el resentimiento, la envidia, los celos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, son personas que tienen la capacidad de saber qué es lo que necesitamos a la par de cuáles son nuestros puntos flacos y llevarnos siempre a ese punto. Yo siempre digo que no debemos, cuando detecto alguno, ¿no? Que no deberíamos de dejarnos de entrar en su juego, porque entrar en su juego quiere decir que la energía que desprendemos en ese momento, la energía que se está gestando en nuestro interior, ellos lo están utilizando ¿para qué? Para alimentar a ese alma grupal que está a su vez vinculado a esa psique. ¿Quién sería esta psique? Pues de quien vamos a hablar al final, los famosos arcontes, entre otros. Entonces, ¿podemos detectarlos? Sí, claro. Hay algo que ellos, podríamos decir que los identifica también, y es que no tienen capacidad de cambiar, de aprender. Tienen un límite. Llegan a un punto, pero de ahí no pueden pasar. Entonces, no se les puede, como digo, exigir que hagan o sientan o se comporten como el humano. Son previsibles. Siempre hacen lo mismo. Ahora, tienen, claro, un margen, es decir, dentro, ellos siempre lo que hacen es que analizan a la persona, porque son psiques sin alma, pero psiques sí son, analizan a la persona y saben hasta dónde tienen que hacer, llegar o mover. ¿Qué le pasa al humano? Que tenemos capacidad de cambiar, que tenemos capacidad de aprender y que somos imprevisibles. A un humano no es tan fácil saber cuál es la reacción que vamos a tener ante determinadas circunstancias, mientras que estas personas sí. Ellos, por este motivo, no tienen conciencia. Entonces habrá algunos que podéis ver que ¿cómo es posible que no sientan que están haciéndome daño? Pues no lo sienten. ¿Cómo es posible a lo mejor que, pues no sé, maten a un perro o un gato o hagan algo y
se queden fríos. Pues lógico, si no tienen alma. Por lo tanto, no tienen conciencia, porque la conciencia va ligada al alma. Entonces, cuando a alguien le hacen algo, a ellos, como no les afecta, pues no les daña. Y no valoran hasta dónde pueden a ti afectarte. Aquí, por ejemplo, podríamos incluir a los sociópatas, a los psicópatas, a los narcisistas, a los que se llaman verdugos kármicos, si entramos en el punto del karma. Pero como digo, no todos son de este lado, de este flanco. También tenemos a los que te van a dar lo que tú necesites y tú quieras para llevarte al punto donde ellos saben que tienen que llevarte. Por ejemplo, pues no sé, ponemos una relación, una pareja, porque se mezclan entre todos. Pueden ser nuestros padres, nuestras parejas, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros terapeutas, nuestros jefes. En una relación, por ejemplo, no hay amor, pero sí hay, pues, no sé, ese compañerismo, ese diálogo hasta un punto, porque sabes que no va a dar más si le hablas de determinados temas. De una protección, pues, no sé, de tenerte la casa ordenada, si saben que necesitan que te cocinen, o que te limpien, o que te hagan, o que te protejan en la calle, todo eso lo van a hacer muy bien. Pero hasta ahí. ¿Qué pasa? Que como ellos en ese momento se están alimentando de tu energía, a ti también te están bloqueando tu proceso de avance, tu proceso de aprendizaje, tu proceso de crecimiento. Te van a dejar ahí estancado. Como tú obtienes lo que quieres, a lo mejor te acomodas. Claro, si te acomodas no evolucionas. ¿Cuál sería el fin entonces de estos portales orgánicos? Dificultar nuestra evolución y o estancarnos desde el lado más bonito, entre comillas, o estancarnos de la otra manera. Porque claro, fijaros, ellos no sienten si a nosotros nos agreden, nos insultan, nos maltratan, nos violan, etcétera, etcétera, ellos no lo sienten. Pero sí gestionan en nuestro interior determinadas emociones que a nosotros sí nos pueden dejar enganchados. Enganchados en la densidad emocional. Y por tanto enganchados en esta rueda del karma famosa que no existe, pero que sí nos la hemos gestionado, porque es un patrón que traemos integrado. Estas personas se manejan con los chakras inferiores solo, con los 3 chakras inferiores. Es decir, supervivencia, emoción básica, en la que está no una emoción en sí, sino un percibir temas, cosas, y el mental, que sería el tercer chakra. Y cuerpos, pues los 4 cuerpos básicos que necesita el vehículo. El físico, el energético, no es el emocional como el nuestro porque no está maduro, simplemente es de percibir cosas, y el mental. Con eso se manejan. Por lo tanto, podríamos llamarlo como si fueran robots biológicos. Hay una persona que fue discípulo de Ouspensky, que no me salía la palabra, que fue discípulo de Gurdjieff, que es Muraviev. Muraviev está en la línea gnóstica, ¿no? Y él decía que hay 2 tipos de razas, la adámica y la preadámica. La primera tiene alma, la adámica, la preadámica no, pero coexisten, se mezclaron y ahora mismo hay mezcla de adámicos, o sea, de los que proceden de línea adámica y de línea preadámica. Porque claro, la reproducción sí se da, aunque no se tenga alma. Eso no tiene nada que ver porque es una función biológica, ¿no? Entonces, dice que cuando cayó, después de la caída de Adán, ¿no? La caída de Adán pues puso a la raza adámica en la misma condición de la preadámica. Y dices, bueno, pero esto fue desde el punto de vista religioso. Ya, pero es que entonces fue cuando se produjo la manipulación genética en los adámicos. Y ahí fue donde hubo el bloqueo del humano, donde se dificultó el crecimiento y donde se borró la memoria. Por eso las construcciones y todo lo que se sabía de antes y de después se desconectó. Pero claro, esta sería una parte, como digo, más tipo, pues no sé, filosófica, ¿no? La otra es la que he explicado al principio, de cómo, bueno, pues existen las 2 vías, las de los individualizados, almas individualizadas, y la de los grupales. Bien. Todo esto, a fin de cuentas, como digo, el fin es bloquear al humano
y que estos seres, que son los que controlan estas psiques, que son las que controlan a estas almas grupales, llámeles arcontes, demiurgo, dioses, Elohim o como queráis, se alimentan de esta energía. No solamente se alimentan, como se dice, los draconianos y las razas depredadoras se alimentan de nuestra energía, ya, pero es que estas mismas razas también son manipuladas por estas psiques, es que también lo son. A ver, estas psiques no tienen cuerpo, son psiques, y son seres que están en planos, en otros planos dimensionales con otras frecuencias y por tanto con otras densidades. Ellos no pueden evolucionar, primer paso, y no pueden utilizar ningún vehículo, segundo, porque no están en ese plano, en esa frecuencia. En su momento bloquearon su proceso evolutivo y su capacidad de avance, ¿no? y de poder existir en otros planos. Ellos no pueden, lo bloquearon. ¿Cuál fue la manera que ellos entendieron de poder seguir existiendo? Y, como ellos dicen, somos inmortales, que no es verdad. Pues haciendo este tipo de juegos, haciendo el juego de manipular estas almas grupales, que son los portales orgánicos, o lo que viene después, que son los clones, clonar seres y a través de ellos poder también seguir en su juego de manipulación y de alimento energético. Bien, entonces, el fin de estos seres, de los portales orgánicos, está claro, ¿no? Ellos no entran en la rueda del karma porque no tienen nada que pagar. Si creemos que ellos están incluidos en la rueda, es un error, entendiendo que esta rueda ha sido creada también por los arcontes, bien, pero dentro del patrón que seguimos. No podemos decir, bueno, es que este como violado, a la siguiente será violado. Pero qué error, si es que ellos no tienen alma, no van a ser a la siguiente violados porque no tienen nada que pagar. Y por el contrario, si a nosotros nos hacen algo, como nos enganchemos a esa energía densa, sí que nos vamos a quedar aquí enganchados y no vamos a poder salir y nos seguiremos quedando en esta rueda tonta. Y digo enganchados porque ahí al otro lado, como estamos vibrando en esa frecuencia y en esa incapacidad de ir más allá, cuando vayamos al otro lado seguimos con la incapacidad de ir más allá. Entonces, entendiendo que independientemente de lo que nos hagan, tenemos que intentar superar todo aquello que nos impida el avance, todo aquello que nos vincule a todos estos seres, sean con alma o sin alma, pero que nos generen densidad, ¿bien? Porque también hay personas almadas que hay momentos en que parecen que fueran portales orgánicos. ¿Por qué? Pues porque sus actos o lo que hayan pasado antes les hacen, o la necesidad de sobrevivir en ese momento, pues les hacen tener este tipo de comportamientos, ¿vale? Entonces, pero volviendo a los portales, ¿cómo nos podemos vincular a un portal orgánico? Me pregunto yo. Que nos vinculamos a un alma grupal, que no es un alma individual. Entonces, desliguémonos de todo esto. No envenenemos nuestro alma con este tipo de emociones, porque ellos están aquí precisamente para que las desarrollemos, las potenciemos y nos quedemos enganchados en esas emociones. Que lo que no se trabaja aquí desde la conciencia, luego en el otro lado es muy difícil, porque ahí empiezan a brotar toda otra serie de patrones, entonces luego es muy difícil. Lo tenemos que llevar ya integrado en conciencia, ¿vale? Entonces ellos intentarán por todos los medios hacer que esto se dé y volver a que seamos dependientes de ellos, dependientes de estas emociones, de estas energías, para seguir alimentándonos. Y ellos a su vez alimentar a los famosos arcontes, o como queramos llamar, como digo, porque no solamente se les llama arcontes, ¿vale? Entonces, es muy importante identificarlos. Lo que no implica tampoco que nos emparanoiemos, ¿verdad? Y empecemos a ver por todos los lados ahora portales orgánicos o seres de este tipo. No, por favor, o sea, tampoco es eso, ¿bien? Hay que entender que hay humanos, como digo, que lo han pasado mal, que han pasado por situaciones muy duras y que, pues debido a su proceso de evolución, a su entendimiento, o que puede que tengan algún tipo de estos seres a su lado,
pues se han desviado a este tipo también de emoción. Pero seamos conscientes cada vez más de nosotros. ¿Por qué? Porque todo esto tiene un fin, sacarnos de nosotros. Al igual que las religiones, las filosofías, etcétera, etcétera. No, volvamos a nosotros. Seamos coherentes y consecuentes. Las dos cosas. Coherentes con nosotros y consecuentes con nuestros actos. Y entonces veremos cómo este tipo de seres no pueden. Es que por mucho que quieran, no pueden hacerlo, ¿vale? Pero no hay que permitírselo. Y no es echar balones fuera, no, es que él me ha hecho, él me ha dicho, él, no, es que si tú no se lo permites, por mucho que él te haga, bueno, él o ella, te haga o te diga o lo que fuere, le va a dar igual, porque no va a poder. ¿Vale? Entonces, esto también es muy importante. Cuando son seres con alma que tienen actos de seres sin alma, quiere decir que también ellos son adictos a esta frecuencia, a esta energía. Y por tanto nos generarán estas emociones para también ellos alimentarse. Entonces, no les demos de comer. Que nos puedan sobrevivir, ¿no? Si ellos nos alimentan, desaparecen. Aquí hay un punto que yo quería tocar también, aunque a lo mejor no se entiende o creo, bueno, no sé, que es el tema de los walking. Y me dirás, ¿no tiene nada que ver? Pues sí. Los portales orgánicos, si son seres sin alma... Solo es una walking. Por eso hablo del walking, ¿no? Porque yo soy una walking. Creo que no. Pero bueno, nunca se sabe. A ver. Es las etiquetas que te han puesto, ¿eh? Yo no las he puesto. Ya, pues no soy una walking, no. Son... Si que... Bueno, que ya lo decimos desde aquí. Lo repito, Sol no es walking, ¿vale? Para que todos lo sepáis ya. A ver, walking se considera que es un ser de luz, un ser de planos superiores, que viene aquí y utiliza un vehículo. Que puede haber tenido antes un alma o no. Si no tiene un alma, es un portal orgánico. ¿Y cómo se mueve un portal orgánico? Pues lo que he explicado hasta ahora. Por lo tanto, un walking es un portal orgánico con relleno. Y luego, sin relleno, sería portal orgánico. Claro, al estar vacíos estos vehículos, pues lógicamente pueden ser utilizados por almas que quieran entrar en estos planos para hacer determinadas labores o para lo que fuere. Evolucionar, bueno, a lo mejor también puede ser que quieran evolucionar con un vehículo terreno. Y no desde el nacimiento, sino a partir de un momento puntual. Se dice que Jesús fue un walking también, Luis. Sí. Claro. Entonces, siempre se considera que el walking es alguien elevado. Pues error, porque no es así. Los walking puede ser cualquier ser con alma o sin alma que utilicen estos vehículos o portales orgánicos para un propósito. Puede ser un propósito más o menos elevado. Son seres que invaden nuestro espacio-tiempo sin formar parte de nuestra línea evolutiva, como digo, porque no ha habido un previo, que es nacer ya directamente, y entonces, bueno, pues... Pero claro, siempre nos han contado una historia como muy romántica del tema, muy bonita, y como que todo es muy evolucionado. Bueno, pues no es cierto. Puede haber walking de cualquier tipo, porque ya digo, están utilizando un vehículo que no viene sin relleno, viene simplemente vinculado, valga la redundancia, a una mente grupal. Y ya está, ¿no? Se dice, en algunos lugares yo he visto, que hasta el 50% de la humanidad pueden ser portales orgánicos. ¡Qué horror! Porque en realidad sería mucho, ¿no? Claro, un portal orgánico, a mí el porcentaje tampoco también me da lo mismo, ¿no? Pero sí es cierto que tendamos que están ahí y que los tenemos muy cerquita. Alrededor de cada uno de nosotros siempre habrá algún portal orgánico, porque el fin que es frenar la evolución del humano, entonces. ¿Ellos pueden evolucionar? Pues no, como he dicho antes, están vinculados a un alma grupal y o se desvinculan del alma grupal y deciden seguir un camino por su cuenta, al igual que hacen los animales, o no podrían. Pero claro, para desvincularse de este alma grupal, un portal orgánico se tiene que desvincular de la psique
que controla su proceso. Y eso es complicado. Tendría que tener una vinculación fuerte con humanos, es decir, con seres con alma, y que ellos fueran integrando ese patrón en su psique y en sus cuerpos, y que eso pudiera hacerle en algún momento liberarse de todo esto. Pero claro, es muy complejo. Es muy complejo y necesita tiempo. Es curioso que este patrón que nos han inculcado es de evolución, como decía, ¿no? ¿Quién evoluciona y quién no? Pues es curioso que el patrón que nos han inculcado es un poco de volvernos rebaño, ¿no? De seguir tras un maestro, una ideología, una religión, un libro, una creencia. Y a fin de cuentas, esto no es lo que hacen los portales orgánicos, pertenecen a un alma grupal. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos encasillamos en esto? Sea, me da igual, secta, grupo, religión, etc. Cuando le damos el poder a seres de fuera, nos estamos volviendo, estamos en realidad perteneciendo a un alma grupal. Por lo tanto, nos estamos volviendo, aún teniendo alma, en portales orgánicos. ¿Por qué? Porque no estamos evolucionando como seres individuales, sino como seres grupales. Claro, aquí entraría el concepto de la New Age. Todos somos uno. Queda muy bien, y es cierto, en origen. Como concepto superior, todos somos uno si procedemos de la fuente, ¿cómo no? Pero en nuestro camino, o aprendemos a entender que somos seres individuales, que tenemos que seguir caminos de evolución individuales y que cuando dejamos el vehículo nos tenemos que ir a nuestra conciencia de luz, nuestra, no a ningún otro sitio, o entraremos en lo que es el concepto de alma grupal como los portales orgánicos. A lo mejor es duro lo que estoy diciendo, pero es real, como la vida misma. ¿Por qué? Porque tú no estás evolucionando, no estás pensando por ti, no estás trabajando tu interior, no eres un yo soy auténtico, eres una proyección de lo que dice el uno, el otro o el otro. Eres alguien que te llevan de la mano, eres alguien que integra lo que te dicen, pero no lo hace suyo, no lo resuena y no le da la propia identidad y no desarrolla desde el interior, desde esa memoria que todos tenemos, no desarrolla o no se desarrolla en cómo realmente es la persona. No evolucionamos, por tanto, perteneceríamos de nuevo al rebaño, al alma grupal. Y esa es la intención de todo esto. Entonces, ¿cómo podemos detectar a estos seres, como os decía? Bueno, pues aparte de todo lo expuesto, como importante, no pueden cambiar, tienen un límite, cosa que el almado no lo tenemos, no tenemos límites, no nos los pongamos, por favor. Somos realmente los mayores. A ver, tenemos la mayor capacidad de crear, mucho más que un arconte o que una historia de estas. Precisamente el que nos quieran en el rebaño es para evitar que seamos plenamente como somos. Por lo tanto, como digo, ellos tienen límites, nosotros no. Tienen un patrón de respuesta, es decir, son totalmente previsibles, cosa que nosotros no. Siempre hacen lo mismo, no tienen capacidad de introspección, porque no tienen tampoco conciencia, no entienden que tengan que cambiar, o si te dicen que sí tienen que cambiar, pero al final te das cuenta que no pueden cambiar, y hay que dejarlo estar. Para identificarlo realmente hay que llevarles a situaciones límites en las que no tengan sus parámetros controlados, que descontrolen, porque ahí fallarán, y ahí nos daremos cuenta de que no han aprendido nada. Ahí podremos pillarlos. De otra manera es más difícil porque tienen recursos, son robóticos, han aprendido. Para esto, ¿qué tenemos que estar? Emocionalmente libres, no enganchados a ellos. No nos tienen que dar pena porque nos desarrolla, sobre todo las mujeres, el patrón de la mamá. Se les da muy bien. Y nos da mucha pena. Porque pobres es que no entienden, es que no llegan más allá. Es que claro, si son así, pues como los animales, ¿no? Que los protegemos. No, señores, no es lo mismo. Que ellos están ligados a una psique.
a una psique controladora y manipuladora del humano. No tiene nada que ver, ¿vale? Por lo tanto, hay que desvincularse emocionalmente de estos seres para poder realmente ponerlos en su sitio. Porque es que entonces buscaremos 40.000 excusas, como he dicho, y no tiene sentido. Si yo os digo, por ejemplo, una persona que conozco, no me lo estoy inventando, una persona que por las noches cuando se va a dormir, su sueño es estanterías, un cuarto en el que hay estanterías, y las estanterías tienen cajas, y en cada caja hay un concepto, una información. La noche se la dedica a colocar esas cajas. Cuando alguna caja se le sale del sitio, se descontrola y se descoloca al punto del llanto. ¿Por qué? Porque su cabeza es como si la perdiera. ¿Cómo lo llamaríais? Pues esto es un portal orgánico, como un robot. Y yo conozco a una persona que es así y me confesó eso. Y él también confesó que no tenía capacidad de cambiar. Que aunque había cosas que entendía que no eran los que se supone que tenía que hacer en este plano planeta, pero es que no podía cambiarlo, porque era su naturaleza. Tampoco sentía que tuviera que hacerlo. El amar, pues no sabía. Poseer, sí. Tener, coger. No permitía que lo suyo fuera compartido. Y si alguien quería quitárselo, mal asunto. La pareja, pues tenía que estar en casa. No podía ni mirar a nadie porque entonces era como no es mía. El concepto de mía, dices, bueno, pero puede también estar en otras personas que son muy posesivas ya, pero vamos a ligar todas las piezas que estoy dando. La mujer es como en una cajita de música, cuando le das cuerdas sale la muñequita y da las vueltas, ¿no? Bien, algo así. El concepto de dañarte daba igual. Si te veía desesperada, llorando, lo que fuera, no sentía nada al contrario. Te miraba con una frialdad y una mirada totalmente fría sin ninguna emoción. Ante cualquier tipo de situación, pues no sé, de tener que enfrentar a alguien, miedo a ninguno. ¿Por qué? Entonces, todo esto es un portal. ¿Vale? Aprendamos a identificar. Y entonces después tendríamos los clones. Dice, bueno, ¿qué es un clon? Pues ya sabemos lo que es un clon, ¿no? Alguien que es como tú. Son seres sin alma igualmente. Son como los portales, por tanto, diferencia que ellos no pertenecen a una evolución de alma grupal. Ellos son seres que están formados, creados por otra psique o por otros laboratorios o en donde sea, y entonces, bueno, pues los hacen a imagen y semejanza de quién interesa. Por ejemplo, hay personas cuando las abducen que están días fuera y que en su lugar ponen a un clon. A lo mejor la familia los ve raros unos días y luego vuelven a la normalidad. ¿Cuándo? Cuando el ser que lo han abducido ha vuelto, lo han traído. Porque cuando te abducen te pueden sacar tu ser interno, tu alma, o con cuerpo incluido. Y entonces ponen un clon. Pero la técnica de los clones es una de las que utilizan también los arcontes para alimentarse de la energía. Es decir, como ellos no pueden evolucionar, crean un clon de ellos como si fuera un ser, un puente, que colocan al lado del humano y que son como los llamados vasos comunicantes. Podemos verlos como si fueran almas que nos acompañan, como a lo mejor un familiar que nos protege, un guía, un ángel. Son clones creados por estos seres, un extraterrestre, y su función es precisamente la trasvase de energía. Se alimentan y luego... Yo hace muchos años, unos cuantos ya, que de este tema no tenía ni idea. Y un día en un taller estábamos trabajando con cristales. Y una de las chicas estaba meditando con uno de los cristales y llevaba 3 días muy cansada, como si tuviera gripe, pero no tenía gripe. Cada vez sin energía, estaba hecha polvo. Y vino al taller, estaba a punto de no venir, pero al final vino. Otra vez el sonido. Bueno, pues vuelvo a cerrar y vuelvo otra vez.
Hola amigos. Ahora entra Sol, un problema de audio, en un ratito está con nosotros. Recordad, 7 de julio, implantes tecnológicos. Hola Sol. Hola, A ver, sigue hablando un poquito para que se vaya estabilizando el audio. ¿se me oye? Sí, ¿Ya está la cosa mejor? se está recuperando un poquito más. A ver, habla un poquito más. A ver, seguimos con el tema de los clones Hola, y hola. contando la experiencia que tuve hace unos años en un taller. Vale, ya se ha recuperado. Bien. Entonces, como decía, esta chica vino hecha polvo, y yo en principio no me dijo nada. Cogió uno de los cristales que se llaman de ángel, porque dentro tiene como si fueran alitas y incluso tenía una figurita que parecía como un ángel. Bueno, en realidad parecen como alas de águila, ¿no? Pero bueno, se llama cuarzo ángel. El cristal se le quedó frío y a mí me extrañó mucho. Entonces le visualicé y mi sorpresa fue cuando vi al lado de él como una especie de niño de 11 años, pero que le miraba como si estuviera tonto, o sea, como si no tuviera eso, alma dentro del cuerpo, ¿no? Esto que se quedan así como embobados y que no saben. Entonces decía, ¿y este quién es? Y le preguntaba que quién era y no me respondía, ni levantaba la cabeza como si no me oyera. Entonces no hacía más que mirarla a ella y estaba pegado a su aura, pegado. Entonces le dije, mira, si no te alejas, pues como la veía mala, dije, bueno, a ver si le está cogiendo la energía. Lo aparté con la energía, fue moverlo con la mano a la energía y como si le hubiera dado un bofetón, salió al otro extremo de la habitación. Digo, qué raro, esto no me cuadra nada. Ya digo, yo entonces no sabía nada del tema. Me levanto, me acerco a él y le digo, mira, no sé quién eres, si quieres luz, te doy luz. Y le metí dentro de un tubo de luz. Mi sorpresa fue que al meterle en el tubo de luz, se deshizo. Claro, me quedé perpleja, no entendía nada. Bueno, la pregunté que qué la pasaba, si había estado mala y me dijo eso, que 3 días llevaba mal, como con gripe, pero no tenía gripe, se sentía muy cansada y muy rara. Y el cristal se le había quedado helado y no cogía fuerza. Dije, vale, vamos a volver a hacer el trabajo. Vuelve otra vez ahora, no le dije nada de momento. Vuelve otra vez a conectar con el cristal y a ver qué pasa. Salió todo perfecto. Ahí quedó la cosa. No entendía nada. Por la noche tuve un sueño en el que me vi que me explicaban de que a los humanos se acoplan como si fueran eso, clones, para absorberles la energía y hacer de puente a otros seres. Y ahí quedó la cosa. Entonces yo me vi con algunas personas que les veía y con la energía los apartaba, al igual que había hecho con ella. Al día siguiente, como me pasa siempre, me empiezan a llegar información por todos los lados. Me entró un documento de los arcontes, me entró un documento de extraterrestres, empezó a entrarme y ya, no, dije, bueno. Y en ese momento, aquí en Madrid había un congreso en el que venía unos cuantos contactados, entre ellos Sisto Paz, que hay gente que no le gustará Sisto Paz o piensan que sea lo que sea, pero a mí me resolvió la cuestión, porque yo le pregunté, dije, mira, Sisto, he tenido este problema en este curso y he tenido este sueño. Entonces sonrió y entonces fue el que me habló de los famosos arcontes que tampoco sabía que existían hasta ese momento. Y me dijo que eran seres que lo que hacían era que se clonaban o clonaban a otras razas para que estuvieran con formas, pues eso, de ángeles, de protectores, etcétera, de familiares, para poder utilizarlos y alimentarse. Al igual que, como digo, los ponen también, nos clonan a nosotros para que la persona puedan llevársela cuando los abducen o llevársela a otros lugares y lo que queda es diferente, porque es distinto. Fijaros, una de lo que se cree con respecto a los walking que he dicho antes, es que cuando esa persona, el alma de la persona ha salido de su cuerpo y el otro, el walking, entra en el cuerpo, pasa un periodo de amnesia, como si no recordara, que es hasta que se adapta, y luego se le ve diferente. ¿Será un walking? ¿Será un portal? ¿O será un clon? Ahí lo dejo. Y me voy a los arcontes. ¿Qué son y quiénes son estos famosos señores? ¿O no señores? ¿Tienen cuerpo? A ver, la palabra arconte tiene dos connotaciones. Uno, que puede venir del griego arcai, que quiere decir
arcaico, que quiere decir primario, elemental, ancestral, ¿vale? Como si fueran campos cuánticos en estado preorgánico. Pero otra connotación, o sea, otra de las traducciones es gobernante, dirigente. Eso quiere decir arconte. Aquí se habla, en algunos textos he visto que hablan de que si puede ser un virus, que lo llaman huetico, y que esto viene de una línea gnóstica que no son los gnósticos, bien, de una línea gnóstica muy posterior, que están traduciendo a su antojo los textos de Nag Hammadi, porque en Nag Hammadi no hablan de, no específicamente de este tipo de entidades, como si fueran esto un virus, pero bueno, sí hablan de algún tipo de entidad controladora o manipuladora, pero en realidad el concepto de arconte es posterior. Entonces, ¿es un virus? En realidad no. Lo que pasa es que sí son entidades parasitarias, porque claro, si no se pueden alimentar de sí mismos, porque no tienen alma y no pueden evolucionar, esto es un parásito. Y por tanto necesitan un habitante, o sea, alguien de quien alimentarse, que somos nosotros, los humanos, o otras razas que hay en otros lugares, pero que también tienen alma. Este concepto de virus huetico lo habla Robert Stanley, por si os queréis informar por ahí, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo con esto. A lo mejor sí, yo no estoy de acuerdo, no me resuena para nada, ¿no? Ahora, sí llamarles parasitarios, entidades parasitarias, ya que su forma va siempre ligada a la absorción de energía ajena que emanan las almas, no los cuerpos, las almas, porque necesitan energía álmica para poder realmente sentirse vivos, ¿bien? Entonces ellos se consideran que son inmortales. Digo yo que si les cortamos el chorro de la energía, se acabó el arconte. Si les cortamos el chorro de la energía, se acabó el arconte. Por lo tanto, por muy dioses que se les ha llamado, Elohim que se les ha llamado, ángeles, etcétera, etcétera, extraterrestres, son entidades parasitarias que necesitan alimentarse de los seres almados. ¿Bien? Es la única opción que para ellos es de existencia. Tienen mente, son psiques, pero no tienen alma, ni pueden encarnar en cuerpos. Por eso utilizan clones, ¿bien? O almas grupales, como he dicho. Funcionan como implantes larvarios, a lo mejor. También podríamos hablar que funcionarían un poco así, ¿no? Ya que todo parásito es como un implante larvario. Pero tienen algo diferente, que es la capacidad de crear. A ver, de dar forma, de estructurar mundos reales, no en sí. Son como hologramas. Es decir, como si fueran realidades, pero que no lo son tal. Alguien que podríamos, no sé, para coger una idea. No sé, hace muchos años hay una película que se llama Dune. A mí me encantaba, o sea, me encantó esta película con él porque he sacado mucha información de ella. Y ahí había uno que vivía dentro de una especie de urna metálica, que era como un cerebro con una boquita muy pequeñaja y un cuerpín nada, que como si fuera un feto. Bueno, pues esto sería un poco lo más parecido, a lo mejor, a lo que podríamos identificar como arconte, pero en realidad no tiene forma física, lo que aquí sí lo tenía, no tiene una forma física, ¿vale?, de identificación. Entonces ellos crearon realidades, claro que sí, crearon realidades en las 6 razas que existen, las nuestras y la de otros planetas, ¿bien?, para poder vivir y que nosotros en realidad creemos que esta es nuestra propia realidad y los parámetros que nos han dado también creemos que son reales, como es la famosa rueda del karma. Otra película donde también podéis tener un poco idea de lo que son los arcontes es en John Carter y una princesa de Marte. Ahí se ven esos 3 como si fueran ángeles que bajan en una especie de energía así como de fluido azulado y que aparecen en la nave y que le dan como ese rayo azul, ¿no?, con ese guantelete que es como un arma, ¿no? Bien, pues estos son los arcontes. ¿Y ellos qué dicen? Que ellos crean realidades, ellos juegan con los que estamos aquí, con los que vivimos. Y ellos crean esas realidades que necesitan, ¿para qué? Para sentirse vivos.
porque si no morirían. ¿Bien? ¿Son extraterrenos? En realidad sí. ¿Un origen definido? Pues de un lugar. Pues no. Son entidades que en su momento se desprendieron de esa fuente como todo, pero su proceso de evolución se trastocó. Ellos llevan eones, tiempo y tiempo viajando por el espacio, son en los espacios interdimensionales buscando cuál es su lugar, pero no encajan en ningún sitio. Y claro, no encajan en ningún sitio, ¿por qué? Porque no, su existencia no tiene sentido ya. Precisamente porque no tiene sentido ya es por lo que no pueden vivir por sí mismos. Por eso tienen que pegarse a otros. Y por eso crean realidades que nos hacen pensar que son reales. Pero no son. Son sus fantasías. Son sus teatros, en los cuales nosotros somos marionetas que bailamos a su juego. Bonito, ¿no? Todo esto lo crean a su antojo. Como digo, se lo pasan fantástico. Y luego, bueno, pues nos interceptan con otras razas como los famosos Anunnakis, que parece que todo lo han hecho ellos o todo lo han fastidiado ellos, como los o cualquier otra raza depredadora. Pero en realidad no, tampoco es tal, ¿eh? Porque estas mismas razas depredadoras también tienen conexión con ellos. Y también muchas de ellas están en el mismo juego. Lo que pasa es que nos ponen delante un holograma de una de estas razas para, bueno, gestar en nosotros el miedo, etcétera, etcétera. O nos ponen un holograma de un pleiadiano nórdico y nos creemos que estamos conectando con ellos y no son. Porque claro, ellos como manipulan las formas, porque en esos otros planos es muy fácil, pues entonces, claro, pues hacen lo que les da la gana. Igualmente que otras razas, algunas de ellas también tienen la capacidad de transformarse y manipular. Entonces hay algunos como son los dracos que viven en Maya, que también se hacen pasar por pleiadianos nórdicos. Y si los ves debajo de la funda, pues son maravillosos los dracos. No todos los dracos se llaman dracos porque vengan de la constelación del dragón o de Draco. No, 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 no. Es por la fisonomía tipo draconiana o de este estilo, ¿no? Bueno. En sí, estos arcontes pertenecen, como digo, a otras realidades, ¿no? Otro tipo de existencia no corpórea, pero con capacidad de crear. Eso sí, realidades corpóreas. No nacen ni mueren, por tanto. Bien, son supuestamente eternos, pero no lo son así, ya que, como digo, si los dejamos de alimentar, se acabó su eternidad. Aquí entonces, bueno, si son creadores, ya ve, ¿dónde estaría? Bien. Si nosotros les seguimos el juego, y aquí vuelvo otra vez a los portales orgánicos, volvemos al rebaño. ¿Nos interesa volver al rebaño? ¿Nos interesa ser marionetas en manos de estas psiques? Como digo, cuidado con todo esto, ¿vale? Porque en la actualidad están muy de moda los reptilianos y los draconianos, y yo soy la primera que ha hablado de muchas razas, pero esto es falso, ¿eh? No ellos son los culpables de todo lo que está pasando. Y estas entidades tienen mucho que ver. Otro mensaje enviado por estas entidades, en realidad, es que estos seres forman parte del mismo juego. Estas razas forman parte del mismo juego. Pues están aliados muchos de ellos, como pasaba en la película. Como tú me das poder, yo me alío contigo. Tú me das lo que yo quiero, ya está. Aquí hay humanos, hay en política y en cualquier otros niveles, y a lo mejor no tan de querer tanta fama, que también se alían a estas entidades. ¿Por qué? Porque les dan lo que quieren. Y entonces, pues al final lo que hacen es eso, que es como si esto fuera una granja, ¿verdad? La famosa granja humana, que hay que cosechar para sacar los frutos, los preciosos frutos, que para ellos son, bueno, pues esa energía necesaria para que ellos puedan vivir. Pero fijaros, estoy diciendo de que a cambio de lo que ellos nos dan, nosotros entramos en el juego. Y esto no nos suena a lo que llamaban
vender el alma al diablo? ¿A quién le vendemos el alma? ¿Al diablo o al arconte? Porque como ya vimos en el vídeo anterior, el diablo, en realidad, los demonios no existen, igual que los ángeles. Entonces, ¿a quién le estamos vendiendo el alma? ¿A quién estamos alimentando? Cada vez que nos dejamos arrastrar por un vehículo, perdón, por un portal orgánico o por estas energías o estas situaciones que movilizan los arcontes. ¿A quién estamos alimentando? ¿A quién le estamos dando el poder? ¿Y a quién estamos a cambio de ser un buen canal y que me des todos los mensajes para ayudarlos a la humanidad y de esta manera ser alguien importante? A cambio de eso, yo hago lo que tú quieres, que es dar tus mensajes, que son una mentira, para seguir confundiendo al humano dejándole en el rebaño, o en la granja, o en la rueda del karma. ¿La rueda del karma existe? No, creada por ellos. ¿Para qué? Para que integremos el concepto de tengo que pulir, tengo que pagar por lo que he hecho, o por lo que he sentido, o por lo que. Cuidado con esto. No alimentemos todos estos patrones y no vendamos nuestro alma al diablo, llamado en realidad arconte, Elohim, ángel, arcángel, maestro ascendido, Anu, El, Yahvé, ponedle el nombre que queráis, pero es todo más de lo mismo. Y la New Age es una de las mayores creaciones de estos maravillosos arcontes, que han guiado a psiques humanas, servicios secretos, etcétera, para crear una nueva religión que vuelva a tenernos metidos en el rebaño o en la granja y que puedan seguir manejando nuestras psiques para hacer con nosotros lo que les dé la gana. Y a todos los que nos queremos salir del rebaño, de la rueda del karma, de la granja, de la New Age, de la religión, de la secta, de la filosofía o de lo que narices sea que nos dice que esto es lo único y verdadero, ¿qué nos pasa? Pues que todos estos seres, estas personas que están en estos grupos, etcétera, etcétera, y que son los que tienen la verdad única porque sus dioses se lo han dicho, ¿qué es lo que hacen? ¿Os acordáis de la Inquisición? Pues estamos en las mismas. Vamos a quemar a los impuros y a los que hemos vendido nuestra alma al diablo resulta que somos nosotros. Cuando en realidad lo único que queremos es ser nosotros y que no haya ninguna psique, persona o otras, como he dicho, formas de creencia que nos lleven a sus rediles y a que nos hagan sentir que únicamente ellos son lo verdadero y lo auténtico. Cuidado con esto, por favor. ¿Vale? Aquí hay un punto importante que últimamente estoy oyendo y que lo he querido añadir, aunque sea así un poco a capón. También se dice que los arcontes pueden ser como los grises. No sé de dónde han podido sacar esto, porque la raza de los grises es que no es ni raza. Son biónicos, es decir, es una mezcla entre, pues como el Robocop, es una mezcla entre un ser robótico y un cuerpo humanoide o biológico. Es un ser biológico incubado, pero tiene chips como para que sea lo que dices tú, una especie de robot, pero biológico, controlado biológicamente. Exacto, por eso los llamo como biónicos, una cosa, no sé cómo llamarlos, vamos. Bien, pues esta raza precisamente son los servidores o los enviados de tanto los arcontes como estas razas que están también en servicio de arcontes, pues de reptiles, de draconianos, etc. Los que están al servicio, no los otros, ¿vale? Digo por el aspecto. Entonces, razas depredadoras. Bien, últimamente estoy oyendo por ahí que se dice que realmente esta raza les pasó en su momento lo que a nosotros. Ellos eran una raza que vivían en un planeta y que fueron bloqueados su evolución y que fueron utilizados, pues al igual que nosotros, y ellos no supieron defenderse. Pero algunos de ellos se están rebelando
y están formando un grupo de intraterrenos en América, creo en la zona de las Rocosas o por ahí creo que es el lugar, lo buscaré bien exactamente el sitio, y ahora mismo se están encargando de ayudar a los humanos. Cuidado, por favor. ¿Por qué? Porque he visto los vídeos donde se está diciendo esto y tiene muchas visitas. Cuidado, por favor, porque la persona que ha canalizado esto y que dice que está en conexión con estos grises y que están ahora mismo ayudándonos, en realidad, para mí, está en la misma línea de, como he explicado antes, ¿no?, de tanto canal que está recibiendo los mensajes de los arcontes o de estas razas o de estos seres que quieren seguir confundiendo al humano para seguir teniéndole en el redil. Los grises no es una raza pensante con alma individualizada. Son seres biónicos completamente robotizados ahora mismo ya y que no tienen capacidad de evolución. Entonces, bueno. Son seres colmena, son robots biológicos. Actúan a un ordenador central que les manipula, llámase arcontes, o como se quieran llamar, que ese es el ordenador central, y ellos como ordenadores biológicos interactúan. Son los que se encontraron en el Área 51 y son los que dieron toda la tecnología inversa a Estados Unidos, Rusia y China para hacernos la vida imposible, como por ejemplo la televisión. Para que la gente lo sepa, que no vean la televisión, que es algo hipnótico y controlado por estos seres. Bueno, hay programas que son interesantes. Pero Internet, que no emiten una frecuencia determinada como emite los televisores. Exacto. A ver, esa es la única realidad con respecto a esta raza, ¿no? Pero lo quería incluir porque realmente forma parte también de estos mismos procesos que estoy hablando, ¿no? ¿Sería un alma grupal? En realidad no es un alma grupal porque no tiene conexión álmica de ningún tipo, no como el portal orgánico, ¿bien? Entonces, tienen incapacidad, por tanto, como digo, de pensar por sí mismos, están programados para obedecer y el mensaje pues, se está desvirtuando, por tanto. Bien, y entonces aquí lo que sí, por lo que estaba hablando al principio del virus, ¿no?, que los arcontes es un virus, aquí en realidad es el virus del engaño y la mentira lo que nos están inculcando, ¿vale? O la larva del engaño y la mentira, es lo que está reinando en nuestro mundo, ¿bien? Y no es para meter miedo, al contrario, es para decir, vamos a ver, ya está, me planto y dejo de seguir y dejo de obedecer y dejo de querer seguir integrado en esta rueda que no me lleva a ningún sitio. Sí, voy a pensar por mí mismo y si me equivoco, no pasa nada, rectifico. Si hago algo mal, no pasa nada, lo cambio. Si tengo una emoción que no es, la transmuto. Si me tropiezo, me levanto y no pasa nada. Y se acabó el flagelo, y se acabó el látigo, y se acabó el rebaño. Y ya se acabó la exposición. Si estamos en una obra de teatro y realmente queremos salir de la obra de teatro, puedes salir, ¿no? Sales del escenario, sales de las butacas, sales del teatro y te vas a tu casa. Pues estamos en la obra de teatro. ¿Quieren volver a su casa? Pues pasen de la obra de teatro, ¿no? Es decir, ahora mismo estás en el monigote de la obra de teatro determinado que te está manipulando y te están convenciendo para que hagas esto o aquello de más allá. Tú estás haciendo tu papel, te lo crees y vas con tu papel. Pero puedes decir, oye, el papel lo rompo y me voy de la obra de teatro y hago mi propia obra de teatro a mi imagen y semejanza como yo quiera vivirla. Esa es la realidad en la que estamos en este planeta que dicen, ¿no?, que hay una barrera de frecuencia que nos rodea y que nos tiene, pues, en esta obra de teatro llamada Matrix. Y aquí estamos. Exacto, y esa Matrix, es su obra de teatro, es la que crearon los arcontes en su tiempo para que nosotros lo consideremos como la única realidad. Pero aquí estamos los divergentes dando la lata y fastidiando el proyecto. Y así, claro, luego no nos dejan ni hablar. Bueno, sé que vais a empezar a hacer las preguntas tienen que ser en mayúsculas para que yo las pueda leer. Cogeré las 30 primeras, o sea, quiero decir que como me hagáis 500 como el otro día, no voy a poder con tantas. Lo digo desde ya porque ya sé que tenéis, pero yo creo que se ha respuesto bastante, ¿no? Lo que más habéis pedido, cómo salir, ¿no?, de este engaño, ¿no? Y la mejor manera de salir de este engaño, yo creo que es llevar una vida sana, llevar una alta vibración con todo lo que haces
no dejarte engañar por lo que dicen los demás, sino por lo que siente tu corazón. Y a partir de ahí, como hemos dado muchas herramientas, Sol da muchas herramientas, practicarlas y podréis tener ayuda externa, me refiero a través de esas herramientas, pero que tendréis que desarrollar desde vosotros, desde hacia adentro hacia afuera. Entonces, vamos a empezar ya con las preguntitas. Estamos por aquí y, chicos, esperar que no puedo coger tantas. Bueno, pregunta a Sol, ¿se puede volver a conectar a la fuente una vez uno se ha desconectado? A ver, es que en realidad no nos desconectamos de la fuente. La fuente está conectada, o sea, nuestra conciencia de luz, que todos tenemos conciencia de luz, está conectada a la fuente. Nuestro ser de luz está conectado a la fuente. Y nosotros, mediante un cordón, que llaman cordón de oro, como queramos, ¿vale? Estamos conectados a nuestra conciencia. Por lo tanto, la cadena sí está hecha, es decir, la conexión está hecha. Lo que se desconecta es el alma, es decir, es la que no es capaz de salir de aquí cuando pasamos al otro lado, cuando morimos, cuando nuestros cuerpos se mueren, vamos. Ese es el problema, que es la que se desconecta. ¿Por qué? Porque integramos mediante esos patrones y esas creencias que establecemos como únicas y auténticas, las establecemos como la única verdad. Y entonces seguimos en la rueda. Si nosotros empezamos a tener conciencia de esto, a desvincularnos de todo lo que nos saque del yo, verdadero yo, auténtico yo, trabajar las emociones densas, volver a recuperar la conciencia de que tenemos esa conciencia de luz. Y cuando nos vayamos al otro lado, dejarnos de rollos de que si voy con mi padre, con mi madre, con mi hermano, mi hermana, mi novio, mi hijo, el ángel, el Dios, el guía o lo que fuere, y me quiero ir con mi verdadero yo, con mi conciencia de luz, se acabó la desconexión. El problema es que voy al otro lado y sigo en la misma. ¿Dónde está mi madre? ¿Quién viene a buscarme? ¿Dónde? Problema. Bueno, chicos, voy a frenar las preguntas. De momento no hacer más, porque no puedo absorber más preguntas. De hecho, he perdido por dónde voy con las preguntas y algunas no saldrán, porque a la velocidad que me estáis haciendo las preguntas es imposible poder copiarlas todas. Ya os lo digo ahora, ¿vale? Entonces, cerramos preguntas y cuando vuelva a abrir, me las volvéis a hacer porque es que no puedo coger tanto aluvión de preguntas. Me preguntan Sol, Jenny, ¿es la Hermandad Blanca Maestros Ascendidos y Pleiadianos los denominados arcontes? Bueno, aquí hicimos hace ya un tiempito, ¿no? Un vídeo que era realmente la Hermandad Blanca. Es que los maestros ascendidos no existen. Es una invención de los teósofos, de la línea Blavatsky, que luego siguió con Méndez. Pero sí es cierto que parte del programa establecido ahí tiene que ver con estas psiques arcónticas o arcontes, o como queramos llamarlo. Sí es cierto que es la línea. Ahora, también es cierto que existe una hermandad intraterrena que sigue en su proceso de evolución porque están aquí compartiendo este plano planeta con nosotros desde el principio, ¿eh? No confundamos las cosas. Y ellos no pertenecen a estas psiques, ¿eh? Bueno, doy las gracias ya a las 600 personas que están en el directo. Lo digo por el aluvión de preguntas, es insuperable. Yo creo que hoy hemos batido récords de preguntas, con lo cual un poco de paciencia y espero que en las preguntas que vayamos haciendo se vaya contestando a todo el mundo que hay hoy. Álvaro pregunta, Sol, ¿qué opinas de la credibilidad de Sisto Paz y de la información de Anton Pars a través de las tablas sumerias? Ahí no me pongáis en estos compromisos. Bueno, vamos a ver. Sisto Paz, es que yo le conozco personalmente. Sisto Paz, a ver, hay parte que sí y hay parte que no. Quiero decir, yo hay parte con Sisto Paz, ay, el sonido de nuevas. Sí, es el sonido otra vez. No sé, voy a tener que ver qué pasa con la línea o algo, a lo mejor tengo el problema yo, pero es que no me pasa en ningún momento nada más que cuando hacemos esto. Nos atacan esos bichos arcontes. Nos atacan los arcontes. Hay que quitar la peste. Hay que quitarla. Bueno, chicos, ya entrará Sol ahora en unos instantes.
Ya está aquí otra vez Sol. A ver, ahora sí, hay que ponerle un punto de humor. Sí, ¿Ahora sí? sí, hombre. Sí, yo creo que sí. A ver, voy un momento a hacerte que sí. Bueno, sigue hablando, ¿no? Porque estabas contestando. Sí. Sí. Bien, ¿no? A ver, Sisto Paz, a ver, es cierto que hay muchas de las cosas que Sisto ha hecho, ha dicho, que yo no creo en ello. O sea, no. El tema de las sendras es un nombre, ¿no, Luis? ¿Sendra? Sí. Los sendras. ¿Eh? Sendras. Sí, los sendras son las cúpulas. Las cúpulas. Esto es un concepto de Sisto Paz. Sí, ¿Eh? totalmente. Existo paz y es real. Por eso digo que hay parte que sí, pero hay parte que, como pasa siempre, llega un momento en que si has encontrado un tope y ya no sabes qué más información dar o cómo avanzar, ¿qué haces? Pues imaginación al poder. Y hay parte que no, que es cierto que no. De la misión Rama, pues que tengo toda la documentación y todo, aquí en Barcelona hubo un grupo y ha habido en otros, pues también ha habido mucho lío interno y también ha habido mucha historia que era cómo evacuar a la tierra, ¿no? ¿Y para qué hay que evacuarnos? A mí siempre digo, a mí que no me saquen de mí, yo me iré cuando me dé la gana, no cuando venga nadie a sacarme, o sea, me meto bajo tierra pero no me sacan. Entonces, todo esto, bueno, pues no estoy muy de acuerdo. Y con el tema Anton Parks, ups. Ups, hemos tocado un punto muy delicado. Vamos a ver, yo tengo todos los libros de Anton Parks y que me ha visto con David Parcerisa, yo he hablado mucho de lo que Anton Parks ha recibido. El problema es que, ¿quién es ese Anton Parks? Porque claro, ahora ha aparecido un señor que dice que es Anton Parks, pero es un actor. Y no es real. Anton Parks nadie sabe quién es. No ha dado la cara, ni siquiera yo ya, por todo lo que he visto, leído, etcétera, pienso que realmente exista. Ahora, de los libros que he leído y de la información recibida, es curioso que algunas de las cosas que están ahí puestas, escritas, yo como me pasa siempre, igual que he explicado antes lo de los clones, me han pasado y he visto, incluso cuando era pequeña, cuando tenía 5 y 6 años, mi sorpresa ha sido cuando he leído cosas ahí que yo había visto desde pequeña. Una niña no se puede inventar nada, quiero decir que, a ver, sí, tenemos mucha imaginación, pero que luego coincida. Cosas que he visto y me han pasado cuando no había internet ni ninguna otra vía, es decir, o eran los libros o conocías a gente, sino nada. Entonces, hay información válida y mucho, y hay información que en realidad no es tal, sino es copia de otros textos, porque yo ahí he encontrado cosas que son de la mitología egipcia, cosas que son de Atlántida, cosas que son de los hindúes, cosas que... Entonces, hay que sacar la paja, el grano de la paja, ¿vale? Y ver, porque quien lo ha escrito, que eso está claro que alguien lo ha escrito, que bueno, dicen que es uno que es el que lleva las cuestiones de Parks, pero no lo sé, me da igual. Lo que sí sé es que hay parte de información de ahí que sí es válida y parte que está cogida de otros libros, historias, mitologías, pero está muy bien escrito. Muy bien. Aquí estoy poniendo perdonar porque preguntas que no he copiado. Me dicen, te has saltado no sé qué, no sé cuánto. Y me dicen, ya, perdonado, perdonado. Digo, si es que han habido, no te exagero, como 500 preguntas de golpe y he cogido las listas enteras y las he copiado directamente a Word. Y aún así me he vuelto loco y he dicho, mira, ya. Mi vista ha hecho así, hasta aquí. Seguimos con Bárbara que nos pregunta, y ahora sí que entramos en las preguntas que tienen que ver con los dedos y con los arcontes. ¿Qué síntomas son los que sufre alguien que tiene una entidad de estas pegadas, chupándole energía? A ver, hay varios síntomas, físicos, emocionales y psíquicos. Físicos, cansancio fijo, alteraciones del sueño. Puede ser porque tienes una somnolencia muy descarada, o sea, estás siempre como atontado, como drogado, como dormido, o porque no hay forma de pillar el sueño. Sueños intranquilos. Luego, por otro lado, alteraciones físicas también te pueden venir, que no tienen una base clara. ¿Por qué? Porque te están chupando la energía vital, por un lado, y la álmica, por otro lado. Temas emocionales, sí, claro, cualquier tipo de alteración emocional y condicionarte a actitudes depresivas o ansiosas, como incluso visiones, percibir la realidad de otra manera, alteración de toda tu realidad, eso viene de ellos, ¿no? Generarte emociones de miedo
y de inseguridad y de historias que no sabes ni de dónde te vienen. Es decir, todo aquello que sin una base que tú puedas palpar real, que de repente empieza a surgirte, mosquéate un poquito, porque puede venir. Una de las formas que tienen no es que tengas un arconte aquí, porque ellos no están aquí, cuidado, están en sus espacios. Por eso lanzan clones, lanzan larvas, lanzan implantes o lanzan portales orgánicos. Esas son sus herramientas de trabajo para que les llegue a donde ellos estén. Y digo arriba, digo donde sea, es decir, en otros planos dimensionales, ¿no? Pues eso está ahí. Ahora, una cosa importante. Nosotros no solamente somos este consciente de este plano planeta, somos multidimensionales, estamos en muchos planos a la misma vez. Cuidado, que no solo se alimentan de este yo, Sol, que está aquí, sino que si yo no soy consciente de todas mis realidades, se están pudiendo alimentar de todas ellas. Por lo tanto, unifiquémonos, seamos yo, por favor, que de verdad que esto no es para que cojáis miedo, es para que seáis conscientes de que cuanto más yo seáis, cuanto más empoderados estéis, cuanto más manejéis vuestra propia vida, llevéis las riendas de vuestra propia vida y trabajéis culpas, miedos, etcétera, más difícil será que nada os afecte. Por tanto, vuestra energía estará alta. Sol, ¿qué pasa realmente con el alma cuando éste se vende a un arconte? Un abrazo desde Lima, Perú. A ver, he dicho lo del vender el alma, era metafórico. Bueno, en realidad lo está vendiendo. Por sintonía con lo que hablamos siempre de vender el alma al diablo, ¿no? Es decir, si tú me das algo que a mí me interesa, yo hago lo que tú quieres. Esto es vender el alma. Ahora, si tú quieres soltarte, no es como dicen cuando vender el alma al diablo, que tienes que pasar por yo sé qué cuántas y tal. No, no, no. Corta eso. Es decir, desde la plena conciencia es un trabajo profundo, ¿verdad?, de querer volver a recuperar el propio poder y volver a ser coherente y consecuente. Coherente con uno y consecuente con los actos. De esta manera tú te vas desvinculando de esa influencia hasta que al final recuperas tu yo. No hace falta ni morir, ni 40 vidas, ni historias de fantasías, no sé qué. No, con eso es suficiente. Pero claro, hay que ser fuerte y firme, porque no pienses que te van a soltar así como así. Por aquí preguntan, y deja un momento que conteste Sol y luego ya contestas tú, ¿vale? Dicen, Sol y Luis, ¿puedes hacer un pequeño comentario sobre todas las películas con temática robots versus humanos, ejemplo, y el robot Matrix Terminator? De lo que ha hablado hoy Sol, la última que hay, que son de creadores de Matrix, que hablan y definen totalmente lo que es un arconte, es Destino Júpiter. Esa es la última que han hecho los de Matrix, que define lo que hoy ha estado hablando Sol. Si veis esa, lo podréis entender. Ahí salen todos. No sé, tú, Sol, si tienes algo que decir. Exactamente. Es que, a ver, no hace falta ver 40 películas. Es verlas realmente que te dan en el clavo. ¿Vale? La de John Carter es que dan el clavo. También, muy buena. O sea, los tres que bajan. Y además es que hay una escena que está hablando uno de los arcontes con John Carter que explica perfectamente lo que es un arconte. Él lo dice, que ellos juegan y crean realidades. Ellos no quieren crear una realidad con un fin. No es ni matar ni no matar. Ellos crean una realidad. Eso es una obra de teatro y van desarrollándola. ¿Que hay algún cambio? No pasa nada. Modifican determinadas situaciones y sigue avanzando. Y es eso. Por eso digo que hay películas como muy definidas. Y esta de John Carter y la que tú dices de Júpiter, bueno, es fantástica. O sea, la cosecha de energía para que cuando se mete en la bañera la señora y aparece toda maravillosa y bonita cuando no sé cuántos siglos tiene vida. Bueno, sí. Ahí está. Y Matrix, por supuesto, ¿cómo no? A ver, también está ahí, ¿no? O sea que hay películas que son muy buenas. Si entendemos en la película también de esta de Destino a Júpiter, quizás, como hablamos de arcontes, son esas mentes que son como ordenadores biológicos que mandan, incluso podrían mandar a esas familias que son como hermanos, ¿no? No diría, porque esos son físicos, al fin y al cabo son inmortales, pero son físicos. Pero los que mandan a estas familias son los arcontes. Es decir, la información que ellos tienen es de los arcontes. En esta película los arcontes no se ven físicamente, pero sí se ven toda la serie de personajes que ellos manipulan para poder llegar a lo que hoy en día
estamos viviendo en el planeta. Y si esa película la ves 2 o 3 veces, igual que Matrix, igual que otras, empiezas a entender los conceptos que están ocultos. La primera vez solo ves la acción, la guerra, el amor, los besitos, los roles masculinos y femeninos, lo típico que se ve en todas las películas últimamente de ciencia ficción, pero cuando ya la ves una segunda o una tercera parte, es cuando ya empiezas a ver cosas que las anteriores no has visto, y es lo que nosotros aconsejemos, de no ver 100, sino coger 3 o 4 y verlas 3 o 4 veces hasta que le encuentres el máximo jugo que se le puede encontrar a la película. Exacto, es que un arconte no puede tener cuerpo, como he dicho, pero sí adoptar formas, cuidado. Por eso, volviendo a la de John Carter, adoptan esa forma angélica, pero luego se ven otras escenas como aparecen como un guerrero, aparecen como un señor de no sé qué, es decir, adoptan la forma, ¿por qué? Porque manipulan, saben manejar lo que es el plasma, saben manejar todo eso. Entonces, por supuesto, que adoptan la forma que necesiten. Por eso, cuidado cuando, aparece un ángel, un guía, un maestro, tu padre, tu madre, tal, en el otro lado, ¿son o no son? ¿Seguimos? Sí. Vale, veis ahora mismo que aquí abajo, cuando estoy hablando yo, sale la web de Sol y el correo de Sol, porque lo habéis estado preguntando, y ahí podéis entrar a Facebook, a Twitter, a su YouTube, a todo desde su página web. Lo digo para la gente que lo estáis preguntando a través del chat, porque ahora no me voy a poner a copiar y pegar enlaces, lo tenéis aquí ahora mismo. Y los que me digáis que la pantalla se ve al revés de la parte de atrás, es verdad, he cambiado de cámara, lo digo para que lo sepáis. Que también lo voy a preguntar en el chat, me van a decir, ¿estás al revés? Pues sí, porque he cambiado la cámara. Sol, ¿cómo poner límites a la gente sin alma o que sean personas con alma, etc.? ¿Y cómo encarar a la gente que nos quieren llevar al rebaño cuando se ríen o chantajean emocionalmente? Saludos. A ver, realmente los límites da igual que sea con alma o sin alma, es la misma manera, ¿vale? Para poner límites, lo primero que tenemos es que tenemos que tener claro qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Hasta dónde permitimos que el otro nos invada nuestro territorio o no nos lo invada. Es decir, reafirmarnos como individuos, aprender a decir no quiero. Es que el problema es que no sabemos decir no, porque nos sentimos culpables al decir no, o nos da miedo decir no. Cuando la única manera realmente de estar en nuestro lugar es cuando algo no nos gusta, decir no. Hay veces que decimos, no pasa nada, si total, sí pasa. Sí pasa porque hoy es un poquito, mañana es otro poquito, al siguiente es otro poquito. No pensemos que estos seres lo van a hacer de golpe y porrazo, van poquito a poco. Hasta que al final nos han llevado al huerto y no nos hemos dado ni cuenta. Por eso digo que la única manera es marcar nuestro territorio, saber lo que queremos, lo que no queremos, trabajarnos todos esos patrones que tenemos integrados de familia, de tradición, de cultura, etcétera, etcétera, y cada vez estar más en nuestro centro, más claros en las cuestiones, en lo que sentimos y en lo que no sentimos, en lo que nos gusta y lo que no nos gusta, en lo que podemos hacer y en lo que no. Conocer nuestra luz y nuestra sombra, mirarnos dentro, mirarnos al espejo y vernos. Vernos, de verdad. De esta forma será mucho más complicado que estas psiques nos condicionen, nos manipulen o que nos invadan. Para eso hay muchas técnicas y tal, y bueno, eso ya se puede ir viendo, pero esta es la base. Claudia nos dice, Sol, ¿cómo saber si ¿cómo saber si algún ente de estos en tu casa o en uno mismo? ¿Cómo quitarlos? ¿Alguna entidad arcóntica? Vamos a ver, es que estarías hablando de larvas o de implantes, o bueno, algún clon que tengamos pegado a nuestro aura, porque en realidad el arconte no se pega a ti, el arconte utiliza a otras vías, porque él no puede llegar, él es una psique que está en otros planos y no llega aquí. Entonces, todas estas entidades, bueno, aparte de por ¿cómo decir?, hacernos un autoanálisis, ¿no?, de cómo nos sentimos, ir a algún terapeuta que nos haga una revisión, o aprender alguna mediante meditación, por ejemplo, podemos identificar, pero claro, mucho cuidado, porque si estamos muy sensibilizados o realmente enganchados por estas entidades, no vamos a verlo. A mí me hace gracia cuando veo por ahí de que yo es que me veo los implantes y me los quito. Y yo me pregunto,
¿cómo es posible que si el primer programa del implante es que no lo identifiquemos y no lo veamos, lo puedes ver así de una manera fácil? No, hay que saber una técnica para poder realmente verlo o que esos implantes no condicionen o sea, no estén activos. Si no, no. Porque además, los implantes no solamente es el chip, es que hay toda una estructura en nuestro aura muy compleja que hay que quitar. Y de esa estructura prácticamente nadie sabe. Se piensan que son solo los chips. No es cierto, eso no es verdad. Y además esa estructura está manejada o está guiada por unos lugares aquí en el planeta. Entonces, quiero decir que es más complejo. Ahora, yo en principio, algún terapeuta que sepa la limpieza del aura, la detección de los implantes o de todos estos implantes larvarios, pues empezar por ahí. Y si no, aprender técnicas, que sí es cierto que las hay. Una el taller que voy a hacer de implantes no es que yo los vaya a quitar, ni voy a enseñar como a nivel de terapeuta a quitarlos. No, lo que estoy haciendo es creando a través de una meditación inducida, o sea, no una visualización inducida, para que romper con este patrón de no poder verlo y que la persona pueda acceder a sus propios implantes y se los quite. De esta manera sí, pero hay que romper ese muro, porque ese muro está ahí, ese holograma está ahí, igual que has dicho, alrededor del planeta hay un holograma para que creamos que está en la realidad, con los implantes pasa 3/4 de la misma, no es tan fácil quitarlo. Muy bien. Luz Clara nos dice, acabo de identificar a mis jefes. Estoy intentando buscar trabajo y salir de este enrollo. Mi pregunta es, ¿hay alguna forma de protegerme de ellos o protegerse de ellos? ¿De los jefes? Supongo que se refiere a los jefes, a los arcontes. Supongo que a nivel, ha dicho, he detectado a mis jefes como diciendo, ya sé quiénes están poseídos. Sí, vale, a ver, cielo, vuelvo a lo mismo. Conforme tú más fuerte estés, más en tu sitio, independientemente de que puedes, por ejemplo, no sé, pues protegerte con el fuego, la energía del fuego, pero a nivel de fuego, no una burbujita, ¿vale? El aura, poner fuego violeta alrededor o meterte en pirámides de espejos o, no sé, invocar a la energía diamantina, que es la energía de la fuente. Hay distintas formas, pero lo más importante es que tú estés fuerte y estés firme en tu centro y que tú hagas pues limpiezas, no sé, los baños, ¿no? Con sal, vinagre y romero, por ejemplo, es decir, que tu energía esté fuerte, todo eso te ayuda, ¿vale? Y no dejarte llevar por estas personas, es decir, no dejarte arrastrar a su territorio, a su juego, porque entonces ya, por mucho que te pongas o te protejas, te va a dar igual. Bueno, damos a las gracias a ya las 615 personas que están en el directo y son 615 en punta. Luego cuando le doy al clic y le doy a refrescar el vídeo ya son 1000 y algo. Quiero decir que son en un momento determinado del vídeo. Os doy las gracias a los 1000 y pico directamente. Y los que no veréis en diferido y este vídeo haga que se pueda llegar a cualquier parte, con lo cual si os ha gustado dais un like. O sea, es decir, si os gusta esto, pero yo lo que os pido es que si os gusta este tipo de vídeos que hacemos porque creéis que es un crecimiento personal, lo compartáis en vuestros muros de redes sociales y webs y blogs y se pueda expandir esta información para que cada vez haya almas con más herramientas. Pasamos a Gustavo. Sol, ¿cómo puedo saber si soy un ser almado o no almado? ¿Qué tal si después de aprender tantas cosas resulta que no tengo alma? Gracias. Hombre, la pregunta que me estás haciendo la haría un ser almado. No almado. Sí, no, la haría un ser almado. ¿Por qué? Porque un ser que no tiene alma no se cuestiona. No necesita buscar, no investiga, se queda en lo que le va viniendo, en lo básico. A no ser que esté al lado de una persona que le guste mucho la investigación y para mimetizarse con ella, pero lo que hará será aprender lo que la persona le indique, no otras cuestiones. El portal orgánico no se cuestiona. Por lo tanto, si tú te cuestionas, no eres un portal orgánico, eres un ser con alma. Ricardo nos pregunta, ¿por qué la fuente por sistema no absorbe, elimina o purga a los arcontes? Porque no es su tarea. La fuente es como una especie
no sé cómo decir, nunca he sabido cómo definirla. Yo defino como una energía, porque no sé cómo definirla, ¿vale? Y entonces, todo eso son partes de ella y cada una evolucionamos a nuestro ritmo. O sea, ella no es una conciencia que se encarga de decir esto está bien y esto está mal. No, 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 en realidad no es eso. Entonces, quienes, esas seres, arcontes, que han generado su espacio, quienes tenemos que impedir que realmente sigan el avance somos los que estamos aquí, no la fuente. No, la fuente eso ni le va ni le viene. A fin de cuentas, no es su tarea, desde mi punto de vista, ¿eh? Uh-huh. Cuando la hormona hace la explosión, se expande el ADN estirado, se van creando diferentes tipos de frecuencia, la frecuencia ya se ha estirado, ya está ahí el todo y la nada, ¿no? Cuando vuelve otra vez ¿no? Al supuesto que vuelve otra vez con toda la información recorrida y vuelve a lo que sería la mónada, pues sería la vuelta a casa, ¿no? Que se dice. Entonces, en ese momento que se expande, todo está permitido. Es un trabajo de volver a casa. Y en el volver a casa son millones y millones de años, lógicamente, hasta que volvemos a la mónada. O sea, es decir, eso en mente humana es imposible de entender. O sea, es decir, y pasan miles y miles de años, con lo cual estáis en un cuerpo físico y disfrutar del cuerpo físico, que ahora mismo es lo máximo que podéis disfrutar porque es lo máximo que da la mente a entender. Entonces, lo otro queda como filosofía pura, no hay formas de entrar más adentro. No, pero se toma la fuente como si fueras un pane, ¿no? Como el Dios. Eso también eso está mal. No, es que no es así. En realidad es eso, una energía constantemente en expansión, eso, explosión, y luego llegará la implosión. Todo para adentro. Ya está. Exactamente. Adorian pregunta, ¿cómo desenmascarar un portal orgánico? Pues lo primero que hay que hacer, como os decía, es llevarla al límite para que él mismo no encuentre recurso, porque como no tiene aprendido ese patrón, ya que es algo que le sorprende, no sabrá reaccionar. Eso es lo primero. Lo segundo, si no alimentar, igualmente, no alimentarle las situaciones que gestione. Claro, para eso también es cierto que no hay que darle como muchas pistas, ¿no? De cómo somos, pero no sabemos qué es un portal orgánico hasta que ya lo tenemos con nosotros. Normalmente el portal orgánico también, como se alimenta de nuestra energía, pues hay un desgaste por nuestra parte. Y hay momentos en que nos sentimos como impotentes ante las situaciones que nos están gestionando estos seres, ¿no? Entonces, y sobre todo eso, ponerle en situaciones muy emotivas, ponerle a sentir mucho. Veréis como las lágrimas como el cocodrilo, pero de sentir, ni una. Muy bien, vamos por Estela. Pregunta, me gustaría tener más ejemplos para reconocer a los desalmados. Eso es lo que estoy diciendo. Todo el rato estoy un poco hablando de lo mismo, ¿no? Okay. Ahora ya es que tú vayas observando más, siendo más observadora. Pero vamos, lo prioritario es, si son seres sin alma, son seres sin conciencia y sin emoción. Y esta es la base, ponerle situaciones en las que tienen que demostrar conciencia y en las que tienen que demostrar emoción. Pero emoción de verdad, de amor, no de posesión o de, ¿cómo se dice?, de supervivencia. No, no, de amor. Situaciones así. Y a ver por dónde os salen. Siempre meterán la pata. Y situaciones que les sorprendan, reacciones que no se esperan. Porque como son robóticos. Uh-huh. Estoy viendo una serie de comentarios en YouTube, no de lo que tengo escrito, pero te lo voy a hacer llegar, Sol. Te ponen un ejemplo. Preguntan, ¿no?, si la hipnosis funciona. Yo digo, a nivel terapéutico, la ericksoniana, la clínica, funciona. Si lo que me estáis preguntando, que lo habéis preguntado ya, de ciertos personajes que se están dedicando a hacer regresiones hipnóticas a gente que son supuestos contactados o supuestos no se sabe qué, y se está haciendo un trabajo de ellos para ver lo que cuentan, de lo que han visto, aquí podemos encontrar que muchas de esas hipnosis son falsas. Era eso, ¿no? A ver, yo no digo que haya gente seria que haga hipnosis y regresiones y crean que son serias. No lo discutimos.
De hecho, la hipnosis terapéuticamente es una de las herramientas que mejor funcionan. Nosotros las usamos cada día, la hipnosis la usamos diariamente y funciona perfectamente. Ahora, usar eso para indagar en el inconsciente de la gente, vete a saber si está hablando de vidas pasadas, vete a saber si esa persona tiene esquizofrenia y realmente está hablando de algo que no existe. O sea, lo que primero tendría que hacer el terapeuta es asegurarse que esa persona está sana a todos los niveles emocionales o niveles, vamos a decir, de conciencia. Y a partir de ahí se podría hacer una regresión bien hecha. Entonces, claro, me habéis preguntado de más de 4 o 5 personas que habitualmente hacen vídeos en YouTube de ese tipo de regresiones. Y como nosotros no estamos ahí, no podemos saber si son de verdad, o sea, si han hecho ese filtro o no lo han hecho. Lo que sí yo he visto son muchas, y en eso estará de acuerdo Sol, en que vemos que no son reales. Lo vemos por cómo se está moviendo a la hora de hacer la regresión. Al entender nosotros como o sea, es decir, ser terapeutas en hipnosis, sabemos cuando una hipnosis está siendo provocada, o sea, es decir, manipulada o es real. Y cuando es manipulada, sí la sabemos saber cuáles son las manipuladas. Tal como está haciendo las preguntas, los gestos, utilizamos la PNL para poder ver los gestos tanto del que está en la cama como del que está haciendo las preguntas. No sé. Exacto. Y además es que yo en algunas de estas, que alguna me han pasado para que la vea, una que era que había sido poseída por un draco. Claro, me partía de la risa, porque era una actuación perfecta. Detrás de ella no había un draco. Si hubiera habido un draco detrás de ella, esa chica termina, ni te digo dónde, pero vamos, en urgencias. O sea, y otra de ellas, y ya lo digo también públicamente, porque ya en algún momento lo he comentado, estaba mintiendo. Me mandaron un vídeo de una de estos, de un señor que hace este tipo de hipnosis, que tiene muchos vídeos, y me dijo, oye, que te ha nombrado una chica en uno de los vídeos. Digo, ¿a mí? Dice, sí, ha dicho que estuvo en un curso de Sol Hernández, que yo como Sol Hernández ni sé, no, y que le enseñaste a hacer canalización. Y cuando le dijiste que su guía estaba a su lado, ella lo que vio fue un reptiliano. Casi me parto de la risa. Digo, ¿cómo qué? Que yo, claro, vi el vídeo, a esa señora no la conocía de nada. No tengo ni idea de quién es, porque no la conocía de nada. Yo lo de Sol Hernández, pues como que no. Cuando enseño a canalizar, cuando enseñaba, que ya no enseño hace muchísimo tiempo, desde luego reptilianos nunca, porque si yo veo un reptiliano te aseguro que lo quito de en medio. Y eso se dijo. Y claro, ¿qué es lo que hice? Me metí en la web de este señor y le dije que o quitaba ese vídeo o le denunciaba por difamación y por poner una mentira para que la gente la considerara como una verdad. Lo quitó de inmediato. Claro, ahí como me nombraban, pues podía hacerlo. En otros vídeos no lo voy a hacer, ¿no? Pero vamos, ahí se muestra y se dio... Uy, no me había dado cuenta que te había nombrado contra, ¿cómo no? Si lo estás oyendo. Y además, estando en previo a entrar en porque le estaba haciendo ya preguntas, que si había hecho, que si no, que si tal, y entonces fue cuando me nombró, ¿no? Y entonces luego, pues, que era de reptilianos, sí, del tema este de los reptilianos, por eso me nombró, porque había tenido una pseudo hipnosis ericksoniana en la que había enfrentado a un pseudo reptiliano. O sea, cuidado también con esto, porque claro, esto no es así ala. Y lo mismo, tú te quitas los implantes. Ahora tú le dices, ahora tú le dices a ese Jehová o a ese Yahvé o a ese ángel que le ordenas que te quite los implantes. Mira, me río en la cara de que viene un señor de estos o una entidad o un arconte de este tipo y porque tú le digas de esa manera así tan a la ligera, ¿te va a hacer caso? Venga, hombre, no, a ver, las cosas son serias y hay que saber hacerlas. Tú puedes hacerlo, sí, pero no de esa manera. Entonces, me parece una tomadura de pelo y, sinceramente, me hace sentir mal, por no decir otra cosa. Por aquí nos estáis pidiendo, volvéis a decir nombres. Nosotros no nos dedicamos a desprestigiar a nadie ni a hacer mala prensa de nadie, porque podrían hacer lo mismo de nosotros y no es el caso. Nosotros decimos que hay gente de verdad que está haciendo esas hipnosis y gente que no tiene ni puta idea cuando las está haciendo
Y la única manera de poder saberlo realmente es si hacéis un curso de hipnosis y las ponéis en práctica, podéis entender si realmente está preparada la cosa o no. Entonces nosotros no podemos estar dedicándonos a ver todos los vídeos de hipnosis que hay a decir si es verdad o es mentira. No. Porque no va de eso la cosa. O sea, es decir, vosotros tenéis unas herramientas que solo hoy os ha dado en este vídeo y en 200.000 vídeos más. En la caja de Pandora también hay 200 vídeos que hablan de temas parecidos, en el sentido de que se dan herramientas. Usar esas herramientas y a través de sentir vuestra propia esencia, os daréis cuenta que lo que estáis viendo es real o es mentira. A ver si es que la esencia, si tú le preguntas a tu esencia, tu esencia te va a responder si eso es verdad o mentira. Y si eres dices que yo no siento nada, utiliza un péndulo. Utiliza la kinesiología, que también existe, bien hecha, la de pulso. Es decir, utilizar herramientas que existen para eso, para ver si eso es verdad o mentira. Aprende PNL, también aprenderás a cuando la persona está gesticulando, si está diciendo verdades o mentiras. Yo cuando hice PNL nos ponían a diferentes personas hablando para ver quién decía la verdad y quién decía mentiras, ¿no? Entonces, cuando tú veías un programa de televisión ya estabas diciendo miente, 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 porque la mayoría de los programas de televisión, sobre todo políticos, mienten. Entonces, ahí está la cosa. Vamos por la siguiente pregunta. Marisol pregunta, no sé si te la he hecho, ¿cómo se pueden diferenciar a un guía de un arconte? A un guía de un arconte. A ver, vuelvo a repetir. El arconte en realidad envía. Sol, vuelve a entrar, por favor. Se vuelve a escuchar otra vez la... Vale. Titu, momento publicidad. Ruta María Magdalena, viaje a Grecia y talleres de México. Si quieren ir, ya saben, aquí tienen los datos y en Caja de Pandora también los tienen. Volvemos con Sol. ¿Qué tal, Sol? Ya hemos vuelto. A ver. ¿Me oye bien? Sí, vamos a hablar un poquito a ver mientras otra vez el audio se va poniendo en su lugar. El audio se va colando, ¿no? Sí. ¿Se va viendo mejor? Bueno. ¿Cómo se puede diferenciar a un guía de un arconte? Sí, el guía del arconte. Vamos a ver lo que decía. Los arcontes o adoptan formas o envían otras entidades para aparentar lo que no son. Vuelvo a lo mismo, sentir. Yo cuando enseñaba a canalizar, prefería que la gente no viera nada. No querían que vieran, quería que sintieran. Precisamente porque cuando tú identificas las energías es cuando sabes lo que tienes cerca. Es como mirar a una persona a los ojos para ver si te está diciendo la verdad o no. Hay gente que lo sabe hacer muy bien, pero si tú estás un rato, no te mantienen la mirada mucho tiempo cuando realmente estás haciendo la pregunta correcta. Bueno, pues esto es lo mismo, pero con la energía. Tenemos que aprender a sentir las cosas. Ahora, si tú tienes necesidad de guía, cuando entra la palabra necesidad, se acabó el discernimiento. Ya no vas a saber realmente si lo que está contigo es o no es. ¿Por qué te necesitamos guías? Si tu mejor guía es tu propia conciencia superior. Volvemos a necesito a alguien externo a mí. Y no lo hablo desde el ego, cuidado. Lo hablo desde que tal y como están ahora las cosas, tal y como está ahora el lío en los distintos planos, lo mejor que podemos hacer es volver a nuestra fuente, a nuestra guía y dejarnos de lo externo. Si los verdaderos seres de luz les va a dar igual si les pedimos o no les pedimos. Al contrario, conforme vean que estamos aprendiendo a ser independientes y mayores de edad, ellos estarán súper contentos de que no les pidamos tanto y de que no queramos que nos lleven de la mano, porque así descansan, entre otras cosas. Entonces, no necesitamos guía, pero si no, pues vuelvo a lo mismo. Solamente es sintiendo la energía. Tienes que aprender a identificar los distintos tipos de energía y con eso lo haces. Los que ya llevamos tiempo, pues simplemente, aparte de identificar la energía, con que abran la boca, como yo digo, es decir, nos manden un pensamiento o leamos un mensaje, ya sabemos por dónde andan. Pero claro, para eso se necesita experiencia. Eduardo nos pregunta, ¿entonces podemos afirmar que la mayoría de la población está parasitada? Vamos a ver, todos venimos por nacimiento con implantes. Hay uno que es de raza. Y todos venimos con estructuras implantarias.
Luego ya cada uno está el que eso se active o no se active dependiendo de nuestro ser interno. Entonces, los implantes es una de las herramientas que utilizan precisamente para que estas entidades estén ahí. ¿Por qué? Porque condicionan nuestro comportamiento. Está muy bien estructurado, ¿no? Todos. Bueno, yo diría que cuando uno toma conciencia de una realidad, ya te estás liberando de todo eso. Entonces ya como que se caen, ¿no? Como que ya la cosa se separa, se desvincula de nosotros. Entonces lo que hay que ir aprendiendo es eso, cada vez a ser más conscientes y a trabajarse más para que ni los implantes, ni los bichitos estos, ni los otros, ni los del más allá puedan acceder a nosotros, ¿no? Es la única forma. Pilar Díaz. Ah, bueno, no, perdón. Jenny. ¿Por qué se dan las parálisis del sueño cuando buscamos conocimiento y cómo reconocer un gurú parasitado? ¿Un gurú? Sí, un gurú parasitado. A ver, todo el que se considere un gurú ya está parasitado. Si es que ahora en este tiempo, El típico hindú, ¿no? Que está hablando y que dice cosas impresionantes y si realmente es un arconte parasitado, ¿no? Claro, a ver, todo el que se considere superior a maestro de lo que fuere ya tiene un condicionamiento o una predisposición, ¿no?, a estar parasitado. Entonces, lo de los habitantes nocturnos, visitantes nocturnos, la parálisis del sueño, sí es cierto que ahí las entidades lo que hacen es que la psique nos bloquea la capacidad del despertar y entonces con esto, bueno, entonces la única manera que podemos hacer es, en vez de buscar ayuda afuera, como siempre digo, es centrarnos en uno mismo, ser conscientes de la realidad que tenemos, no tenerle miedo y mediante un no me da la gana que sigas ahí y empujándole con nuestra energía, sencillamente, y es así de sencillo, o sea que hay que estar muy centrado en uno mismo, ¿verdad? Desaparece esa entidad y porque es como un combate, como si fuera un combate, ¿no? Una pelea de quién es más fuerte, un pulso. Y entonces se van. Entonces, eso es así de sencillo. Y con el tema, ya digo, de los gurús y maestros, bueno, pues todo el que realmente es un maestro, como siempre he dicho, los maestros son los que no se creen que están por encima de nadie ni que vienen a manejar o a guiar o a hacer nada, porque eso es ego. Ellos simplemente dejan el mensaje. El verdadero maestro es el que entiende que lo importante es el mensaje, no el mensajero. Por lo tanto, él no se da importancia a sí mismo. Él no necesita de las masas que le sigan. ¿Por qué? Porque todos los que lo necesitan se están alimentando de esa energía. Por lo tanto, sí es cierto que son implantados, con muchos de ellos, son portales orgánicos que lo que están haciendo es haciendo su propio rebaño particular. Y esta no sé si te la he hecho, pero tú me lo dices ahora porque yo ya me he despistado. Sol, ¿así los arcángeles y ángeles a qué grupo pertenecen? No, no me lo has hecho. Vale. A ver, arcángeles y ángeles, en realidad, como ya dijimos en el vídeo de ángeles y demonios, no es una realidad existente. Es decir, todo lo que se llaman arcángeles y ángeles son los servidores de él. Y él, que viene de la antigua Sumeria y más allá, él es Anu y Anu es Yahvé. Todos los servidores de Yahvé son servidores de él. Y esos son los ángeles y arcángeles. En realidad no, son entidades de otros planos, planetas o de otras realidades que están ahí. Algunas, sí es cierto que ese él, perfectamente dices, bueno, Anu, él puede ser una conciencia arconte que luego puede utilizar perfectamente a este ser que en Sumeria lo llamaban Anu, que puede ser un reptiliano o no. Desde luego es una conciencia arcóntica, eso está muy claro. Ahora, que existen planos, realidades de conciencias de luz que podríamos llamar angélicas, claro que existen, como siempre digo. O sea, no es que niegue esa realidad que está ahí, porque son seres de luz, conciencias de luz, claro que existen, pero no es el concepto de ángel que nos han inculcado. Es a lo que voy, que no es lo mismo. Entonces, separemos. Última pregunta, pues ya llegamos a las 2 horas. De Ana Valdez, algo positivo. Por favor, 5 cosas para practicar a diario. Gracias. 5 cosas para practicar a diario. Vamos a ver. Por ejemplo, sonreír. Y digo cosas muy fáciles. Sonreír. Reírte de ti misma. Pensamiento positivo. De todo lo que nos pase, siempre hay
algo positivo que nos pueda ayudar. Estar abiertos a la gente, a conocerles, a ayudarles o a tratarles, ser amables, saludar simplemente. Si vemos que alguien necesita, o un animal o lo que fuere, estar, escuchar, comunicar, expresar, sentir, amar, vernos de igual a igual, no sentir que como yo sé más, soy más que, discernir. Y así podría seguir. Pues ya con esto a la cama y un bizcocho. Ya por hoy, para nosotros son las 11 de la noche aquí en España. Supongo que para América, para algunos son las 3 de la tarde, para otros las 6 o las 7. Sé que tenéis toda la tarde y toda la noche por delante, pero aquí nos vamos a dormir ya y os damos las gracias por seguirnos. El que quiera saber todo lo que va, todos los eventos que va a hacer Sol, al principio del vídeo los hemos puesto, que vuelva al principio el que ha entrado a la tarde y sabrá todos los eventos que hemos estado hablando. Que hoy os damos las gracias porque hemos superado más de 600 y pico personas en franja horaria en un punto determinado, con lo cual ya vamos por 1000 y algo. Y gracias, Sol, por todo el contenido que nos has dado hoy, que ha sido impresionante, igual que siempre. No, gracias a vosotros. A mí me encanta estar en charla. O sea, que yo, a ver, siempre digo, cuando se sabe algo, ¿para qué es? ¿Para uno mismo? Pues no, es para compartirlo. Esa es la cuestión. Y si además ayuda a esclarecer cuestiones, pues mira, con eso yo ya me siento más que agradecida por todo, ¿no? Entonces, al contrario, soy yo la que os da las gracias siempre. Esto de parte del chat. Pues bueno, familia, nos vamos viendo y hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima, chao. Tan, 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 tan. Hasta luego, amigos.